palabras del señor Brigadier General Henry Quintero Barrios, jefe de Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fuerza Aérea Colombiana. Buenos días para todos. Señor agregado aéreo, coronel Hoffmann de la República de Alemania, bienvenido, gracias por su compañía. Señor coronel Gómez, nuevamente un gusto verlo por aquí. A todos los alumnos de la EPFAC, al subdirector Carlos, gusto en verlo nuevamente. Gracias también por acompañarnos. El tema académico es el potencial diferencial de cualquier institución, de cualquier país o de cualquier organización. Pero el potencial académico se genera en los estudiantes, en la capacidad que se tiene para cuestionar, en la capacidad que se tiene para generar nuevas ideas, nuevas rutas, nuevos caminos, y mucho más en el área aeronáutica. El área aeronáutica es un área de permanente cambio, innovación, reconocimiento, transformación, y son precisamente desde el ámbito académico donde se generan estas transformaciones. La investigación teórica es necesaria para poder fundamentar la investigación aplicada, pero la investigación aplicada es la que genera el cambio en una organización como la Fuerza Aérea, de tal suerte que vemos planteamientos en diferentes escenarios alrededor del mundo desde la Fuerza Aérea, que han nacido muchos en oficiales y suboficiales de las diferentes academias en las que tenemos. La semana pasada un reconocimiento por la investigación del Chorro de Chocó. Chorro de Chocó es un fenómeno natural que genera y define por qué la región del Chocó es una de las regiones más lluviosas del mundo. Pero no es solamente documentarlo bajo las referencias y términos académicos que deben regir cualquier tipo de investigación, sino esa investigación aplicada, cómo se ve reflejada en una mejor predicción, de tal suerte que se articula, por ejemplo, algunos de los modelos como el WFR, que está manejando en este momento la Dirección de Navegación Aérea para los pronósticos meteorológicos de la navegación aeronáutica, o modelos de inteligencia artificial como el integrado AORUS, donde la meteorología se plantea y los fenómenos de riesgo para la aviación como un obstáculo aeronáutico. Pero son todas esas articulaciones las necesarias para generar y sembrar ideas. Y esa es la finalidad de este simposio: sembrar ideas, sembrar inquietudes, sembrar iniciativas que solamente ustedes podrán llevar a cabo. Cada uno es experto en su área y mucho más que los que ya tenemos determinado grado, porque han tenido aún acceso a una fuente de conocimiento mucho más amplia, de manera que es sencillamente darles la oportunidad de poder generar un cambio en las nuevas tendencias, en los nuevos desarrollos que permitan cambiar radicalmente la forma como se hacen las cosas dentro de la institución. Agradecerle a la escuela y pues esperar que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Dando cumplimiento a la agenda del día de hoy, iniciaremos con la primera conferencia titulada El espacio, una oportunidad infinita para Colombia, a cargo del doctor Carlos Álvarez Calderón. El profesor Carlos Álvarez es docente de la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas. También es docente del curso básico de capacitación
y diplomado en Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Posgrados. Politólogo con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y coaching ontológico empresarial en la Universidad San Sebastián de Santiago de Chile. Becario Center for Hemispheric Defense Students Williams-Barre en Washington. Profesor investigador, jefe de línea de investigación y editor de la revista Ensayos sobre Defensa y Seguridad, de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Docente de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, Capitán José Edmundo Sandoval. Escuela de Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y Universidad Militar Nueva Granada. Asesor del Comando de Apoyo de Combate e Inteligencia Militar, CAEMI del Ejército de Colombia. Ha editado y publicado varios libros, capítulos y artículos sobre temas de estrategia, seguridad y defensa, geopolítica e inteligencia estratégica. Con ustedes, el doctor Carlos Álvarez Calderón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buenos días a todos, mi general. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes el esfuerzo de investigación de casi 2 años, en el que confluyeron, convergieron distintas instituciones para la producción de lo que considero es una obra significativa para Colombia y por supuesto para la Fuerza Aérea, la Escuela de Posgrados y todos los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, por varias razones. Primero, porque pues el 2019 es un año particular. Este año ha sido un año en el cual estamos celebrando el centenario de esta gloriosa institución de la Fuerza Aérea, 1. 2, son los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y por supuesto, Colombia no podía quedarse rezagada de conmemorar esa proeza del ser humano por cada vez querer conocer más sobre su entorno y particularmente en su naturaleza propia de ser un neto explorador, pues por supuesto aventurarse más allá de los confines de la Tierra. Y en ese sentido digo que es significativa esta obra porque pues realmente es la primera de su clase y fue resultado particularmente de debates académicos que se hicieron en clase, en general. Como usted bien decía, las buenas ideas se producen en el aula de clase, se producen en el quehacer académico de la interacción entre el profesor y los estudiantes. Y hace algunos años pues decidimos comenzar a tocar temas muy puntuales sobre el espacio exterior en la academia, particularmente en las aulas, por ejemplo en la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas. Y de allí comenzó a surgir un problema, al menos en lo que concernía a mi buen direccionamiento de la clase cuando se debatían temas espaciales. Y es que pues había mucha literatura sobre el espacio, casi toda escrita en distintos idiomas, pero muy poco en español en general, y muy poco producido desde la academia colombiana, y tomamos la decisión de llenar ese vacío con la producción de una obra que hemos tenido el placer de lanzarlo este año, y es del cual quiero hablarles o quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La obra que
estamos presentando ante ustedes se llama El espacio exterior, una oportunidad infinita para Colombia. Una oportunidad infinita porque, entre otras cosas, queremos alinearnos, por supuesto, a la visión que tiene el actual gobierno del presidente Duque con respecto a la necesidad del país de comenzar a explorar de manera consecuente y permanente nuevas áreas, entre otras cosas, no solamente de la ciencia y la tecnología, sino particularmente de la economía, como él bien lo propuso a partir de la economía naranja, la cual llama una oportunidad infinita para Colombia. Entonces, en ese orden de ideas y con este juego de palabras, decidimos construir una obra de 2 volúmenes. El primer volumen, Mirando hacia las estrellas, una constante necesidad humana. El segundo volumen, que ahorita les mostraré su contenido, El cielo no es el límite, el futuro estelar de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a haber escrito sobre estos temas? Particularmente en un país que desafortunadamente no ha mirado mucho hacia las estrellas, o al menos no en tiempos recientes. En lo siguiente, y quisiera comentarles algo que me parece muy particular y que deberíamos tomar en cuenta para estos asuntos. ¿Me escuchan bien así? Sí. El micrófono a veces lo amarra a uno. Muy bien. Por allá en 1978, China decidió abrirse al mundo, o mejor, decidió abrir la economía china particularmente a la interacción con la economía global. Como ustedes saben, en la época de Mao, China, siendo casi que consecuente con esa tradición autárquica que la había caracterizado durante cientos de años, decidió cerrarse al mundo. Y desafortunadamente durante la época del camarada Mao, el problema fue que China, por supuesto, se rezagó severamente del progreso económico que disfrutaban, por supuesto, otros estados. A la muerte de Mao y con la sucesión de Deng Xiaoping, China decide abrirse a la economía mundial a partir de 1988. En ese momento China entra en la economía global decidida, por supuesto, a ser un actor importante. Y China tenía una ventaja competitiva con relación a otros países. ¿Cuál podría ser? Una abundante mano de obra. Y en ese sentido China decidió pasar decididamente de una economía todavía de base agraria a una economía industrializada. ¿Pero a producir qué? Particularmente a participar de la industria ligera, de productos manufacturados que demandaban una abundante mano de obra, pero no solamente abundante, además de eso, barata. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, China se convirtió eventualmente en la fábrica del mundo. El papel que había cumplido Estados Unidos a principios del siglo XX, ahora lo desarrollaba China hacia principios de la década de los 80, convirtiéndose en la maquila de los productos manufacturados. Y por supuesto, esa apuesta por parte de China le ha permitido desde ese momento y hasta el presente haber tenido tal vez una de las tasas de crecimiento económicas más altas y sostenibles en la historia económica del mundo. China ha logrado, desde el 78 hasta la actualidad, ha logrado rescatar de la pobreza 600 millones de personas y ha logrado introducir esas 600 millones de personas a la clase media. Claro, todavía a China le falta bastante, son 1.600 millones de personas, pero sin lugar a dudas ese es tal vez el suceso económico más importante de la historia. Ni siquiera la revolución industrial logró lo que pudo haber hecho China desde el 78 hasta la actualidad. Y hoy China, ya habiéndose desarrollado industrialmente, pues ha decidido, por supuesto, incursionar de manera decidida también en un nuevo sector de la economía, un sector mucho más avanzado, tecnológicamente más demandante, ¿cierto?
Y si antes producía triciclos y corbatas y medias, hoy en día produce tecnología de punta. India, que también perteneció a la esfera de influencia comunista durante la Guerra Fría, particularmente la Unión Soviética, solamente se abre a la economía global hasta 1991. Porque siendo particularmente dependiente de la economía soviética no logra una autonomía en decidir cuál es su camino económico y su desarrollo económico, sino hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y en el 91 entonces entra India de lleno también a participar de la economía global y llega con una ventaja competitiva. ¿Cuál? Mano de obra abundante. El problema fue que India se dio cuenta de que había otro actor, en este caso China, que ya había particularmente llenado ese requerimiento. ¿Qué hacía la India? Renunciaba a la oportunidad de poder prosperar como lo estaban haciendo otros estados, entre ellos China. El problema es que India también tenía una mano de obra abundante, pero ya todas las maquilas y las fábricas de manufactura ligeras estaban localizadas en China. Acá entonces se tenía que resignar India a seguir viviendo de una industria basada particularmente en la agricultura, en una economía de base agrícola, ¿no? Lo que decidió India, en contravía tal vez de la teoría económica y la lógica económica, fue saltarse la revolución industrial y entrar decididamente a la siguiente revolución, la revolución de los servicios. Aprovechando que los indios, si bien tenían una mano de obra abundante, tenían una característica de la cual no disfrutaban los chinos, y era una población que principalmente manejaba el inglés, y segundo, tenía un gran conocimiento en temas de matemática. ¿Por qué? Porque la educación india favorece y prima particularmente los estudios matemáticos, inclusive desde la secundaria. Y eso le permitió a India, entonces a partir de los 90 participar de otro tipo de economía, una economía relacionada particularmente con las tecnologías de la información y las comunicaciones, la programación, que entre otras cosas le ha permitido a India tener un avance significativo en los últimos años. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque se deviene una nueva economía, una nueva revolución económica y tecnológica. Ya ha llegado y tiene que ver particularmente con una segunda fase de lo que podríamos llamar la revolución de los servicios, entre otras cosas impulsadas particularmente por el prospecto y las promesas que ofrece la economía espacial. ¿Debe Colombia seguir la teoría ortodoxa de la economía en general? ¿Debemos procurar competir contra China o India en la producción de bienes manufacturados básicos, aun cuando ni siquiera tenemos una mano de obra abundante ni barata? ¿No deberíamos emular casos como el de India y tal vez colocarnos una aspiración, una meta significativamente ambiciosa, de la cual tal vez hoy en día no tenemos los suficientes recursos, pero estableciendo ese fin tal vez nos obligamos a desarrollar esos medios? Esa es una de las tantas iniciativas que llevaron a la construcción de este libro. Hoy en día la economía global representa más o menos 360.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y claro, puede ser más, y lo va a hacer. La verdad es que el crecimiento de la economía espacial en los últimos 20 años ha sido vertiginosa. Porque en la medida en que hemos ido evolucionando particularmente en las tecnologías y las aplicaciones espaciales, además de un suceso que ha sido significativo desde finales de los 90, es una democratización de los actores en el espacio, en donde ya no solamente son los estados, sino también los actores privados, las empresas privadas, las que comienzan a llevar inclusive el liderazgo y la batuta de la explotación o el usufructo de las actividades espaciales. Resulta y acontece que la economía espacial significa hoy un
una porción significativamente importante del crecimiento económico, no solamente de los países desarrollados, sino también de los países en vías de desarrollo. Y esa economía de 360.000 millones de dólares hoy se estima que alcanzará rápidamente el billón de dólares en términos colombianos, o el trillón de dólares en términos norteamericanos, ¿cierto? Hacia los próximos 15 a 20 años. Hoy en día la economía espacial emplea en puestos directos relacionados particularmente con las industrias espaciales alrededor de 1.600.000 personas. Pero los puestos indirectos son ahorita incalculables, no se ha medido realmente. Y las oportunidades para países en vías de desarrollo como el nuestro obliga a que comencemos a pensar que existe la posibilidad de aruñar, participar de una porción, así sea mínima, de esa gran economía espacial. El problema es que existe en los países y en las sociedades como el nuestro la percepción, a veces equivocada, de que participar del espacio es demasiado costoso. Y claro, por supuesto, los costos son importantes, pero esos costos tienen retornos de inversión significativos. Si ustedes revisan el presupuesto asignado por los estados que participan del espacio, el presupuesto asignado con relación a su Producto Interno Bruto, encontrarán algo muy interesante. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene el presupuesto más grande, ¿cierto?, en el programa espacial, asigna, por ejemplo, a la NASA 18.000 millones de dólares. La Fuerza Aérea Norteamericana asigna casi 10.000 millones de dólares. Y si uno suma todos los presupuestos que las distintas agencias norteamericanas destinan a las aplicaciones espaciales que les son útiles, encontraremos que sí, todavía los Estados Unidos aporta casi el 50% del gasto mundial con relación a temas espaciales. Pero cuando uno lo mide por el Producto Interno Bruto se da cuenta de algo. Estados Unidos tan solo destina el 0,1% de su Producto Interno Bruto al programa espacial. Y cuando uno revisa países como China, que ha tenido un avance significativo en los últimos 20 años, particularmente desde principios de los 90 hasta la actualidad, encuentra uno que China tan solo aporta el 0,08%. Y que países como por ejemplo la India, que también en los últimos 10 a 15 años ha desarrollado un programa espacial robusto y hoy en día es un líder, por ejemplo en los servicios de lanzamiento, ¿no?, de naves espaciales, sondas, satélites al espacio, aporta tan solo el 0,006% de su Producto Interno Bruto. Y países de la región como Brasil tienen más o menos aportes similares del 0,07 o 0,08% de su Producto Interno Bruto a un programa espacial. Claro, el espacio es costoso, pero debemos pensar no en gasto en el espacio, sino en inversión en el espacio, porque los retornos son significativos. Las sondas Voyager 1 y 2 que se lanzaron desde finales de los 70s, hoy son los únicos objetos hechos por el hombre que lograron salir del sistema solar. Ya hace rato cruzaron Plutón y han entrado decididamente en el espacio más allá del sistema solar. El costo de ese programa, el Voyager 1 y el Voyager 2, fue de 3.600 millones de dólares cada uno. El Curiosity, que fue una de las primeras sondas impulsadas particularmente por energía nuclear y que logró colocar en la superficie marciana un rover,
costó 2.800 millones de dólares el programa. Rosetta, ¿no?, que logró aterrizar en un asteroide, ya se imaginan ustedes la proeza y la dificultad técnica que eso significa, costó 2.500 millones de dólares. Y por ejemplo, una sonda que se llamó Dawn para explorar el cinturón de asteroides costó 500 millones de dólares. Claro, cifras importantes, al menos si los pensamos en términos colombianos. Pero lo cierto es que esos gastos, en últimas, que obligan particularmente un desarrollo tecnológico y de materiales y demás, generan eventualmente spin-offs, es decir, aplicaciones que a partir de las tecnologías espaciales pueden ser usadas eventualmente de manera comercial en la Tierra. Y mucho de lo que se ha invertido para la exploración y el usufructo del espacio ha tenido réditos, particularmente en la economía terrestre. Ya sabemos que, por ejemplo, el filtro de agua, ¿no?, inclusive los tenis que tanto nos gustan y nos permiten sentirnos cómodos, ¿cierto?, han sido, entre otras cosas, desarrollos que tuvieron en un principio un objetivo para los programas espaciales o las misiones espaciales. Tanto así que no solamente han sido comercialmente viables, sino han salvado millones de vidas, particularmente en la Tierra. La máquina de diálisis, por ejemplo, es resultado particularmente de tecnologías que se desarrollaron particularmente para las misiones espaciales. Entonces, el espacio es un buen negocio. Desafortunadamente nosotros no hemos sacado suficiente provecho de él aún. Y la verdad es que la perspectiva hacia el futuro es todavía mayor. Porque luego de varias décadas de exploración en los objetos celestes cercanos a la Tierra, como por supuesto la Luna, Marte y algunos asteroides, hemos ya verificado que existen recursos naturales significativos, particularmente en esos objetos. Los asteroides, por ejemplo, son muy ricos en platino. Y en este momento existe una carrera espacial, no solamente entre los estados, sino entre empresas privadas, desarrollando las capacidades que permitirán en menos de 20 años explotar los recursos de esos objetos celestes. Y eso va a producir una neorevolución industrial. Eso va a cambiar la economía para siempre. ¿Por qué no comenzamos a pensar en la posibilidad de participar de esa neorevolución industrial? Emulando a la India, saltándonos tal vez alguna de las fases lógicas del desarrollo económico y particularmente obligándonos desde ahora a preparar particularmente la formación de profesionales que nos permitan soñar, pero más que soñar, cristalizar la idea de que podemos eventualmente ser actores decididos en el espacio. Se estima que, por ejemplo, de la explotación de un solo asteroide se pueden sacar más de $1 trillón tan solo en recursos, según lo que se ha venido prospectando particularmente de los descubrimientos que ya se han hecho en los asteroides a los cuales han llegado sondas como por ejemplo Rosetta. Y eso lleva a que, entre otras cosas, se comience a construir particularmente, ¿no?, la posibilidad de acceder a esos objetos a través de no solamente las órbitas terrestres a través de las cuales ya sacamos un usufructo económico importante, sino de nuevos puntos en el espacio, como los puntos de Lagrange, que serán eventualmente sitios en donde podremos colocar estaciones sin un consumo de energía significativo que nos permitan acceder cada vez más los seres humanos, particularmente a la explotación de objetos como la Luna o Marte. Eso lo que quiere decir es lo siguiente, es que sin lugar a dudas la Fuerza Aérea Colombiana tiene
que comenzar a liderar un cambio de conciencia nacional. Esperar que este cambio de conciencia nacional se produzca por parte de la iniciativa privada, inclusive por parte de la academia privada, considero yo, será muy difícil. La Fuerza Aérea es la abanderada, particularmente en general, lo que podríamos denominar una conciencia espacial en Colombia. Hacerle reconocer a las personas que invertir en el espacio, ser parte del espacio, es un asunto de interés nacional. Y es un asunto de interés nacional porque así en la actualidad no seamos productores de satélites o no ofrezcamos los servicios de lanzamiento de naves espaciales al espacio exterior, o en este momento tengamos astronautas en la Estación Espacial Internacional. Lo cierto es que ya Colombia depende particularmente de la economía espacial. Ahorita venía hacia acá mi general en un Uber. Ese señor del Uber, me dan ganas de decir, lo que pasa estaba afán, pero me dan ganas de decir, usted sabe que usted vive de la economía espacial. Porque las aplicaciones del Uber, ¿no?, como muchas de las aplicaciones que hoy en día utilizamos en el diario vivir y que son fundamentalmente importantes en la posibilidad para el desempeño de nuestro trabajo, depende particularmente de las comunicaciones satelitales. Pero eso la gente no lo tiene consciente. La gente no sabe que Rappi, Waze, Uber, que las transacciones bancarias, que hoy en día aportan significativamente a ese sector de los servicios del cual depende casi la generación del 70% del Producto Interno Bruto colombiano, en últimas depende de las tecnologías espaciales. No hemos ni siquiera cuantificado realmente de cuánto depende Colombia de la economía espacial y las tecnologías puestas en el espacio. Entonces, como no existe una conciencia, hasta ahora hemos arruinado la posibilidad de pasar de la base de la pirámide de la tecnología espacial, simplemente los usuarios de la industria, a ser, por ahora, a incursionar hasta ahora en el segundo nivel de la pirámide de la tecnología espacial, y son los operadores. Gracias, entre otras cosas, ¿a qué? A la Fuerza Aérea. El hecho de haber, con mucho esfuerzo, pero decisión y voluntad, haber logrado colocar el FACSAT-1 y tener hoy en día un centro de operación de comando y control terrestre en la Escuela Militar de Aviación, nos permite por lo menos distinguirnos frente a muchos simplemente como usuarios, ¿cierto?, compradores de los servicios espaciales, a por lo menos soñar que tenemos la capacidad de ser operadores. Pero todavía nos falta bastante. Y esa posibilidad de crecer y ir, digámoslo así, subiendo en los niveles de la pirámide espacial, solamente será posible en la medida en que le mostremos a la sociedad en general, al gobierno, pero sobre todo también a la industria privada, de que participar del espacio es un buen negocio. Es por eso que, debido a ese desconocimiento profundo que tenemos con relación al espacio, es que decidimos sacar estos dos libros. Les quiero decir lo siguiente: el papel que cumplió la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea en la construcción de esta obra fue muy importante. La mayoría de los autores que hacen parte de esta obra son egresados de la Escuela de Posgrados, de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas. Y lo que les quiero comentar con base en las dos obras es que en la primera obra, o en el primer volumen, perdón, que se llama Mirando hacia las estrellas, una constante necesidad humana, decidimos en un lenguaje, espero, sencillo, afable, atractivo, en el cual no solamente un experto, sino también un neófito en el asunto, pues se había interesado en explorar y profundizar sobre estos temas. El primer volumen, que consta de 6 capítulos, establece unas bases históricas, conceptuales, teóricas, con relación a qué es el espacio. Y particularmente qué es el poder espacial y cómo el poder espacial, de cierta manera, es un
es una capacidad fundamentalmente importante en la garantía de la seguridad y la defensa de un Estado, pero no solamente enfocado desde el punto de vista militar, también por supuesto, sino también desde el punto de vista económico, social, tecnológico, cultural. Es lo que llamamos la seguridad multidimensional, vista la seguridad desde múltiples dimensiones. Es por eso que el primer capítulo se llama El poder espacial y la seguridad multidimensional, de la cual hicieron parte de la construcción de ese capítulo varios estudiantes de la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas. El segundo capítulo, luego de sentar las bases de qué es poder espacial y cómo se relaciona ese concepto del poder espacial con las distintas teorías que se han desarrollado en relaciones internacionales a través de los últimos años. Entramos en el capítulo 2 a hablar acerca de la geopolítica del espacio exterior, porque es muy interesante. El espacio exterior, que es todo el mundo dice, no, el espacio es un gran vacío, ¿cierto? Pues la verdad tiene ciertos atributos geográficos. Uno de los elementos más importantes que permiten la construcción de una topografía espacial, de la cual se ocupa el análisis de la astrografía, son los pozos gravitacionales. La atracción gravitacional de objetos como la Tierra, la Luna, el Sol, los otros planetas, generan ciertas características, ciertos valles, montañas, si queremos utilizar esa analogía en el espacio, de la cual se encuentran activos muy importantes que hoy en día ya los seres humanos comenzamos a explotar. Una de ellas, por supuesto, son las órbitas, la órbita baja, media, alta, ¿cierto? Son posibles gracias a esos pozos gravitacionales, y hoy, hasta este momento, tenemos buena parte de nuestros activos colocados en esas órbitas. Colombia, en el artículo 101 de su Constitución, dice que el segmento de la órbita gravitacionaria es parte de Colombia. Y aún así todavía no hemos hecho una presencia efectiva en esa órbita gravitacionaria. Estamos en mora de hacerlo, al menos si queremos cumplir con el mandato constitucional. Y por supuesto, esa órbita, que es la más lejana de la Tierra, es la órbita terrestre más lejana, es la órbita más valiosa. Tan valiosa es que ya está sobresaturada de satélites. Y lo cierto es que si no nos ponemos las pilas, no vamos a tener la posibilidad de algún día soñar con colocar en esa órbita, por ejemplo, un satélite de comunicaciones, que le representaría a Colombia un ingreso importante en materia de recursos, pero no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, porque podríamos realmente conectar todo el país, que la fibra óptica hasta este momento no ha logrado por completo. Luego en el capítulo 3 se habla acerca del espacio ultraterrestre y del derecho internacional, y es que si bien en el capítulo 2 el lector entraría tal vez a considerar que el espacio es un escenario de competencia, y lo es, político, económico e inclusive militar, lo cierto es que también existe un derecho internacional del espacio, que lo que busca promover más que la competencia es la cooperación. Y muchos estados que no son tecnológicamente tan avanzados, como por ejemplo el nuestro, han logrado hoy en día tener una presencia efectiva en el espacio gracias particularmente a la cooperación. Y en ese sentido, el capítulo 3 sobre el espacio ultraterrestre y el derecho internacional trata de dar luces acerca de cuál es la legislación que se ha construido con relación al espacio y cuáles son los desafíos que tiene el derecho internacional del espacio hacia el futuro cercano. El capítulo 4 habla acerca de los programas espaciales en América Latina, y tomamos como casos de estudio particularmente Argentina, Brasil, México y sí, Venezuela. Y ese capítulo 4 habla sobre los programas espaciales de los países latinoamericanos para que el lector colombiano se dé cuenta de algo, de que los que tienen programas espaciales no solamente son Estados Unidos, o los europeos, o China. Nuestros vecinos tienen programas espaciales robustos, y hoy en día tienen no uno, varios satélites en el espacio, una infraestructura importante.
llama la atención que muchos de esos programas espaciales vecinales han tenido una importante, si no trascendente, colaboración de ingenieros aeroespaciales colombianos, que no lograron encontrar en Colombia, ¿no?, un trabajo que permitiera explotar sus capacidades y tuvieron que emigrar en esa preocupante fuga de cerebros, particularmente a otros países, para poder ofrecer su experticia. Luego el capítulo 5 habla sobre los programas espaciales de Europa, Estados Unidos, la Federación Rusa, la República Popular de China, analizando no solamente de qué constan los programas, sino eventualmente de cómo estos estados, si bien colaboran en ciertos asuntos, también compiten en otros. Por supuesto hablamos allí, por ejemplo, acerca de cómo hoy, a pesar del derecho internacional, algunos estados comienzan a desarrollar sus propias fuerzas espaciales. Trump hace poco anunció que quería, que los Estados Unidos estaban decididos a crear una nueva fuerza espacial, escindiéndola de la fuerza aérea, ¿cierto?, y siendo otra de las fuerzas militares norteamericanas. Pues bien, la iniciativa de Trump no es novedosa. Rusia tiene una fuerza espacial hace un buen tiempo. Los chinos tienen una fuerza espacial. Estados Unidos simplemente está tratando de no quedarse atrás y también constituye una fuerza espacial porque entiende que gran parte de la economía norteamericana depende de los activos espaciales, y esos activos espaciales también hay que protegerlos. Y luego el capítulo 6 habla acerca de la nueva economía del siglo XXI. Hace, considero yo, una revisión suficiente de qué consta la economía espacial, cuáles son los principales sectores, cuáles son los principales actores estatales, pero sobre todo no estatales. Y hacemos una valoración y un recuento interesante acerca de cómo, por ejemplo, empresas como SpaceX, ¿cierto?, han incursionado en el ámbito espacial y han logrado particularmente promover un mayor interés en la actualidad con respecto a estos asuntos. El segundo volumen, que se llama El cielo no es el límite, el futuro estelar de Colombia, entra entonces ya, después de haber visto el primer volumen y haber sentado como unos datos importantes para acercar al lector a los temas espaciales, el segundo volumen hace ya énfasis particularmente en nuestro país, por supuesto. Y el primer capítulo de ese volumen 2, es decir, el capítulo 7, habla acerca de la Fuerza Aérea Colombiana y cómo ha evolucionado el pensamiento estratégico del poder espacial en Colombia, particularmente desde la Fuerza Aérea, mostrando que la Fuerza Aérea ha hecho aportes significativos al interés, a mantener vivo el interés de que en Colombia eventualmente soñemos con pasar de una comisión colombiana al espacio, eventualmente a una agencia espacial, que siempre fue la idea, o la intención, la iniciativa. En el capítulo 8 se habla del análisis de la política espacial colombiana desde una perspectiva de defensa y de seguridad. El capítulo 9 es sobre la dimensión espacial de la ciencia y la tecnología en Colombia, mostrando no solamente cómo desde la Fuerza Aérea, sino inclusive desde otras instituciones como las universidades privadas, entre ellas la Universidad Militar, ¿cierto?, ha venido participando en el desarrollo de ciertas tecnologías espaciales. ¿Que hace falta todavía mucho trecho por caminar? Por supuesto que sí, pero hay que reconocer que se han hecho cosas importantes con las uñas, como usualmente sucede en nuestro país. El capítulo 10 entra a analizar la Colombia en la órbita geoestacionaria. Colombia en la órbita geoestacionaria, un vínculo geoestratégico inalienable, en el cual, entre otras cosas, es un capítulo mucho más técnico porque aporta algunos elementos de juicio con respecto, por supuesto, a la astrodinámica y la mecánica celeste, a cómo podríamos desarrollar una misión de colocar un satélite colombiano en ese segmento de la órbita geoestacionaria que nos corresponde o que nos correspondería.
para al final en el capítulo 11 hablar acerca de un programa espacial colombiano, de cuáles podrían ser los pasos conducentes a constituir un programa espacial de largo aliento, una política de Estado y eventualmente la constitución de una agencia espacial que tenga recursos propios y que permita eventualmente permitirle a Colombia ir ascendiendo en esa pirámide de la tecnología espacial. Este volumen se llama El cielo no es el límite, porque el cielo no es el límite. Como decía el capitán Kirk, ¿se acuerdan? Viaje a las estrellas. La última frontera, ¿cuál es? El espacio. El problema es que en nuestro país a duras penas miramos a nuestra geografía terrestre, no miramos a la marítima, muy poco a la aérea, nada a la espacial. Pues la Fuerza Aérea está llamada particularmente a liderar ese cambio de mentalidad. Esta obra fue escrita para los alumnos, profesores de la Fuerza Aérea, pero fue escrita sobre todo para los colombianos, para que los colombianos y colombianas de este país, independientemente de cuál sea su profesión, de cuál sea su trabajo, entienda que el futuro de Colombia está amarrado indiscutiblemente a el espacio exterior. Entonces, presentamos esta obra luego de un trabajo mancomunado entre la maestría de Seguridad y Defensa de la Escuela de Guerra, de la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Posgrados. Participó la oficina, obviamente la Oficina de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana, la Jefatura de Educación de la Fuerza Aérea fue un apoyo invaluable en la materialización de esta obra. Y cuando la obra se estaba ya terminando, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez supo del trabajo y le llamó la atención y quiso escribir el prefacio del trabajo, del libro. Porque, como les decía, este es un año muy especial, por los 100 años de la Fuerza Aérea, los 50 años del hombre a la llegada a la Luna, y por otra razón importante. Gracias a Dios, este gobierno entiende la importancia que tiene para Colombia realmente echar a andar una política espacial de largo aliento en beneficio de todos los colombianos, del desarrollo y la prosperidad de este país. Y en ese sentido, les quiero comentar que hace algunas semanas el propio presidente Duque le pidió un informe detallado a la vicepresidenta acerca de en qué estado está actualmente el tema espacial en Colombia, cuál es el estado de la Comisión Colombiana de Espacio, y pidió unas recomendaciones para revitalizar el esfuerzo de los colombianos y del Estado colombiano particularmente en realmente tener activos espaciales, tal vez no uno sino 2 satélites, esa es la idea, en el espacio de los próximos 3 o 4 años. Y eso es importante porque les quiero decir algo. Digamos que este libro sienta en primera medida los fines. Les quiero decir que los recursos los tenemos, o al menos algunos de los recursos más importantes los tenemos. Plata hay para comenzar un programa espacial, el dinero existe. Tal vez todavía más importante, el recurso humano sobra. Tal vez lo que hacía falta era un poquito de voluntad política, y parece que la hay en general. Entonces, pues espero que todos ustedes tengan la oportunidad, ojalá, de revisar el documento. Por supuesto, pueden descargar el documento allí. Los que no, por supuesto, les hacemos llegar el libro. El libro se va a lanzar el próximo año, ya impreso en la Feria del Libro, pero por ahora está a disposición de todos de manera digital. Ingresa al link de la plataforma InnovaFac, ¿no?, con el código QR, y pueden descargar ambos volúmenes. Y pues bueno, espero sea un disfrute para ustedes. Todas las críticas, comentarios, aportes del documento, les solicito que por favor me las hagan llegar. Y yo particularmente, como uno de los
coeditores de este libro, quiero simplemente sentar por último un mensaje y dice el siguiente. Pues este es un primer esfuerzo. Ojalá ustedes, señores y señoras estudiantes de la Fuerza Aérea Colombiana, decidan seguir escribiendo. No son suficientes 2 libros, se necesitan 5, 6, 10, 11 libros. Y que ojalá muchos de esos libros no se queden simplemente aquí en la Academia Militar, ojalá lleguen a manos particularmente de los civiles y de la población en general. Sueño algún día con ver estos libros, por ejemplo, y los que ustedes desarrollen en las librerías públicas, o en la Librería Nacional, en la librería Lerner, en la Panamericana, porque en la medida en que la gente no tenga acceso a esta información, simplemente no se generará el interés de la opinión pública por presionar al decisor político en alocar recursos importantes en la realización de este sueño de todos nosotros. Muchas gracias.